Un asaltante aborda al millonario y la tensión estalla en segundos, hasta que una pequeña figura aparece para cambiarlo todo. La niña de la calle a la que él alimentaba todos los días se convierte en su inesperada protectora. Este acto de valentía no solo salva su vida, sino que lo arrastra a una lucha contra fuerzas ocultas y peligrosas. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El ocaso caía sobre Ciudad de México como un manto dorado sobre los edificios antiguos y modernos que convivían en la metrópoli. Don Gustavo Mendoza Rivera, dueño del imperio empresarial Mendoza Corporativo, caminaba solo por las calles del centro histórico después de una reunión de negocios. A sus 55 años, con el cabello entrecano y una postura imponente, Gustavo era la viva imagen del éxito. Sus empresas de construcción habían levantado la mitad de los nuevos edificios de la ciudad y su fortuna se contaba en miles de millones de pesos. Sin embargo, bajo esa apariencia de hombre hecho así mismo, Gustavo escondía una soledad profunda. Su esposa Elena había partido hace 5 años debido a una enfermedad, y su único hijo, Mauricio, vivía en el extranjero, más interesado en gastar la fortuna familiar que en continuarla. Las frías cifras de sus estados financieros trimestrales no llenaban el vacío que sentía cada noche al regresar a su mansión en Las Lomas. Mientras caminaba hacia donde su chofer lo esperaba, Gustavo se detuvo frente a una pequeña fonda. Allí, como cada tarde desde hacía 6 meses, una niña de unos 11 años vendía chicles y dulces con una determinación impropia de su edad. La había observado durante semanas antes de acercarse por primera vez. Se llamaba Valentina Ramírez y sobrevivía en las calles desde que su abuela, su única familia, había caído enferma y ya no podía cuidarla. «Buenas tardes, don Gustavo», saludó Valentina con una sonrisa tímida pero genuina que iluminaba su rostro moreno enmarcado por una trenza negra algo despeinada. «Buenas tardes, Valentina. ¿Cómo te fue hoy?», respondió él sacando discretamente un billete de su cartera. «Bien, gracias a Dios. Vendí casi todos mis dulces», contestó orgullosa, mostrando su pequeña caja casi vacía. Era una mentira piadosa que ambos mantenían. Él fingía comprarle todos los dulces restantes por una cantidad exagerada, y ella fingía que era un negocio justo. En realidad, era la forma que Gustavo había encontrado para ayudarla sin herir su orgullo. Lo que había comenzado como caridad se había convertido en una rutina que ambos esperaban con anhelo. «Entonces, me llevaré lo que queda», dijo Gustavo, entregándole el billete que ya tenía preparado. Valentina tomó el dinero con un gesto solemne, como si sellaran un importante contrato comercial, y le entregó los pocos dulces que quedaban en su caja. «Doña Lupe me dejó quedarme en la trastienda hoy. Dice que viene frío», comentó la niña refiriéndose a la dueña de la fonda que a veces la protegía. Gustavo asintió, preocupado. Las noches de enero en la Ciudad de México podían ser despiadadas, especialmente para alguien tan vulnerable. «Me alegro. Cuídate mucho, Valentina». Sus encuentros nunca duraban más de unos minutos. No era prudente para ninguno de los dos. Un hombre rico hablando con una niña de la calle levantaría sospechas, y lo último que quería era causarle problemas. Para el resto del mundo, él era solo un cliente ocasional y ella, una vendedora más de las muchas que pueblan las calles del centro. Esa tarde, mientras se despedía, Gustavo no podía imaginar que su rutina estaba a punto de cambiar para siempre. Caminó las pocas cuadras que lo separaban del estacionamiento donde Martín, su chofer de confianza por más de 20 años, debía esperarlo con su Mercedes blindado. Sin embargo, Martín no estaba allí. Extrañado, Gustavo consultó su reloj. Las 7:38 p.m. Nunca en 2 décadas Martín había llegado tarde. Intentó llamarlo, pero el teléfono sonaba sin respuesta. El estacionamiento estaba casi vacío a esa hora, mal iluminado por luces amarillentas que parpadeaban intermitentemente. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Justo cuando decidió salir y buscar un taxi, una figura surgió entre los autos. Don Gustavo Mendoza,
¿Verdad?, dijo un hombre joven de unos 30 años con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Quién pregunta?, respondió Gustavo tensándose inmediatamente. Soy Javier Orozco de Transportes Seguros, explicó el hombre mostrando una identificación que Gustavo apenas pudo ver. Su chofer tuvo un contratiempo y me pidió que viniera por usted. Gustavo entrecerró los ojos desconfiado. En sus años de negocios había aprendido a detectar mentiras y aquella apestaba a engaño desde lejos. Gracias, pero esperaré a mi chofer, respondió secamente. Dando media vuelta, el hombre se movió con sorprendente rapidez bloqueándole el paso. Insisto, don Gustavo, no es seguro que espere aquí solo. El tono había cambiado. Ya no había pretensión de cordialidad. La amenaza flotaba en el aire, como un perfume venenoso. Apártese, ordenó Gustavo con la autoridad que había perfeccionado en incontables juntas directivas. Pero aquí no estaba rodeado de ejecutivos temerosos de perder sus puestos. El hombre sacó algo de su chaqueta. Gustavo después no recordaría si era una navaja o alguna otra arma, y avanzó hacia él. Su reloj y su cartera, ahora mismo, exigió Javier, con la voz tensa. Y no haga ruido. Gustavo retrocedió hasta chocar contra un auto. No había nadie cerca para ayudarlo. A pesar de su riqueza, en ese momento era solo un hombre mayor, vulnerable y solo. No quiero problemas, dijo, intentando mantener la calma mientras evaluaba sus opciones. El asaltante se acercó más, impaciente, y fue entonces cuando ocurrió. Un golpe seco resonó en el estacionamiento y el hombre se tambaleó hacia adelante con una expresión de sorpresa. Detrás de él, sosteniendo un palo de escoba roto, estaba Valentina, con los ojos abiertos de miedo pero firme en su postura. «¡Corra, don Gustavo!», gritó la niña. El asaltante se recuperó rápidamente y se volvió hacia ella con furia. Gustavo, reaccionando por instinto, empujó al hombre con todas sus fuerzas haciéndolo tropezar. Tomó a Valentina de la mano y ambos corrieron hacia la salida del estacionamiento. «Esto no se quedará así», gritó Javier detrás de ellos. «Sé quiénes son. Los encontraré». Salieron a la calle principal, donde afortunadamente había gente y tráfico. Gustavo levantó la mano y un taxi se detuvo inmediatamente. Subieron ambos, jadeando. «A las lomas, por favor», indicó Gustavo al taxista antes de volverse hacia Valentina. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?». La niña negó con la cabeza, todavía aferrando el palo roto entre sus pequeñas manos. «Lo seguí cuando vi que iba solo», explicó en voz baja. «No me gustó cómo lo miraba ese hombre». Gustavo la miró con asombro. Esta niña, que apenas tenía para comer, se había arriesgado para protegerlo a él, un hombre que podría comprar el edificio entero donde se encontraban. «Valentina, lo que hiciste fue muy valiente, pero también muy peligroso», dijo con una mezcla de gratitud y preocupación. «Mi abuela decía que hay que defender a las personas buenas», respondió ella con una sencillez que lo desarmó. El taxista los observaba por el retrovisor con curiosidad. La imagen era ciertamente inusual. Un hombre en traje de miles de pesos junto a una niña con ropa gastada que sostenía un palo roto. «¿A dónde te llevo primero?», preguntó Gustavo, dándose cuenta de que no sabía dónde vivía Valentina. «Puedo bajarme en la fonda de Doña Lupe», respondió ella, pero su voz traicionaba su miedo. «No, esta noche no», decidió Gustavo. «Ese hombre podría buscarte. Vendrás a mi casa hasta que sea seguro». La decisión, tomada en un instante, cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el taxi avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, Gustavo miró a la pequeña heroína sentada a su lado. ¿Qué haría ahora? No podía simplemente llevar a una menor a su casa sin explicaciones. Habría preguntas, complicaciones legales, pero tampoco podía dejarla expuesta al peligro que él mismo había traído a su vida. El taxi dobló en una esquina, alejándose del centro de la ciudad hacia las zonas residenciales exclusivas. Valentina miraba por la ventana con ojos maravillados las mansiones que comenzaban a aparecer. «¿Usted vive aquí?», preguntó con asombro. «Sí», respondió Gustavo, sintiendo por primera vez un extraño pudor por su riqueza.
Pero ahora lo importante es mantenerte a salvo. La niña asintió, como si comprendiera la gravedad de la situación a pesar de su corta edad. En ese momento, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro infantil, Gustavo tuvo la certeza de que el vínculo entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo el hombre rico que ayudaba a una niña pobre. Ahora estaban conectados por algo más profundo. Ella le había salvado la vida, y él haría lo que fuera necesario para protegerla. La mansión de don Gustavo se alzaba imponente, al final de una calle arbolada en las lomas de Chapultepec, con sus muros altos y su jardín perfectamente cuidado. Cuando el taxi se detuvo frente al portón de hierro forjado, Valentina contuvo el aliento. Jamás había visto una casa tan grande, excepto en las telenovelas que ocasionalmente miraba a través de las vitrinas de las tiendas de electrodomésticos. ¿De verdad vive aquí solo?», preguntó con inocencia mientras Gustavo presionaba un botón en el intercomunicador. «Tengo personal de servicio», respondió él, notando por primera vez lo vacía que sonaba aquella explicación. «Pero sí, básicamente vivo solo». El portón se abrió automáticamente y el taxi avanzó por el camino de piedra hasta la entrada principal. Allí los esperaba Dolores, el ama de llaves que había servido a la familia Mendoza por más de 30 años. Su expresión de sorpresa al ver a Valentina fue casi cómica. «Don Gustavo, ¿qué?», comenzó, pero él la interrumpió con un gesto. «Después te explico, Dolores. Por favor, prepara la habitación de huéspedes junto a la mía y algo de comer para nuestra invitada». Dolores, una mujer menuda pero enérgica, asintió y desapareció dentro de la casa. Tenía demasiados años al servicio de los Mendoza como para cuestionar una orden directa, por extraña que fuera. «Ven, Valentina», dijo Gustavo guiándola al interior. La niña entró con paso vacilante, consciente de su ropa gastada y sus zapatos sucios sobre el mármol impecable. El recibidor era más grande que la fonda completa de Doña Lupe, con una escalera curva que ascendía hacia el segundo piso y candelabros de cristal que colgaban del techo. «Tengo miedo de romper algo», confesó en voz baja. Gustavo sonrió, conmovido por su preocupación. «No te preocupes por eso. Las cosas pueden reemplazarse, las personas no». La llevó hasta la cocina, un espacio amplio y moderno donde Remedios, la cocinera, ya preparaba algo para cenar. La mujer, corpulenta y de rostro amable, miró a Valentina con curiosidad pero sin juicio. «Esta es nuestra invitada especial», explicó Gustavo. «Se llama Valentina». «Mucho gusto, niña», respondió Remedios con una sonrisa cálida. «Justo estaba preparando quesadillas. ¿Te gustan?». Valentina asintió energéticamente, olvidando por un momento su timidez. El aroma que emanaba de la estufa era irresistible para alguien que había pasado tanto tiempo con el estómago medio vacío. «Puedes sentarte aquí», indicó Gustavo señalando un taburete junto a la isla de la cocina. «Voy a hacer algunas llamadas y regreso enseguida. Estás a salvo aquí». Mientras Valentina quedaba al cuidado de Remedios, Gustavo se dirigió a su despacho. Tenía que actuar rápido. Tomó su teléfono y marcó un número que raramente usaba. «¿Óscar? Soy Gustavo Mendoza. Necesito tu ayuda urgentemente». Óscar Ruiz era un ex policía reconvertido en investigador privado que ocasionalmente trabajaba para Mendoza Corporativo en asuntos delicados. «¿Qué sucede, don Gustavo?», preguntó Óscar con su característica voz ronca. «Intentaron asaltarme hoy», explicó Gustavo brevemente. «Me amenazaron, y hay una niña involucrada. Me ayudó a escapar». «¿Una niña?». La sorpresa era evidente en la voz de Óscar. «Es complicado. Necesito que investigues quién era ese hombre y si representa un peligro real. También necesito saber qué pasó con Martín. No se presentó hoy y no contesta su teléfono. Me pondré en ello inmediatamente», aseguró Óscar. «¿Tiene alguna descripción del asaltante?». Gustavo proporcionó todos los detalles que recordaba, incluido el nombre que el hombre había mencionado, Javier Orozco. Aunque sospechaba que era falso, era un punto de partida. «Y una cosa más», añadió antes de colgar. «Necesito protección para la casa esta noche.
gente discreta pero eficiente. Enviaré a 2 de mis mejores hombres en menos de 1 hora, prometió Óscar. Tras terminar la llamada, Gustavo permaneció pensativo frente a su escritorio. Había algo extraño en todo el asunto. No era un simple intento de robo. El hombre sabía su nombre, sabía dónde encontrarlo y había mencionado a su chofer. Esto sugería algo premeditado, posiblemente relacionado con sus negocios. Al regresar a la cocina, encontró a Valentina devorando su tercera quesadilla, mientras Remedios la observaba con aprobación maternal. «Come como un pajarito hambriento», comentó la cocinera cuando vio entrar a Gustavo. «Hace tiempo que no teníamos una niña en esta casa». El comentario, aparentemente inocente, hizo que Gustavo pensara en su propio hijo, Mauricio, y en cómo había sido la última vez que lo vio, 6 meses atrás, exigiendo más dinero para sus extravagancias en Europa. «Valentina», dijo sentándose junto a ella, «necesito que me cuentes todo sobre ti, dónde vives, quién cuida de ti, todo lo que pueda ayudarnos». La niña dejó de comer y lo miró con sus grandes ojos oscuros. «Vivía con mi abuela Josefina en Tepito, pero ella enfermó hace 8 meses. Comenzó con una madurez impropia de su edad. Los vecinos me ayudaron un tiempo, pero luego tuve que arreglármela sola. ¿No tienes otros familiares, padres, tíos?» «Mi mamá se fue a Estados Unidos cuando yo era muy chiquita. Dijo que mandaría por mí, pero nunca lo hizo», explicó con una simplicidad que ocultaba el dolor de esas palabras. «Mi abuela decía que mi papá era un hombre bueno que tuvo que irse lejos, pero nunca lo conocí». Gustavo sintió una opresión en el pecho. La historia era demasiado común en México. Familias separadas por la necesidad, niños abandonados a su suerte. «¿Y ahora dónde duermes?» «A veces en la trastienda de Doña Lupe, cuando hace frío. Otras veces en el albergue de San Martín, pero ahí hay que llegar temprano y a veces no alcanzo lugar. Cuando no hay otro sitio, duermo en la estación de Bellas Artes, donde están los músicos». Cada palabra era un puñal para Gustavo. Mientras él dormía en sábanas de seda importada, esta niña buscaba refugio en estaciones del metro. «¿Por qué me seguiste hoy?», preguntó cambiando de tema. Valentina se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. «Porque usted siempre es amable conmigo, y vi a ese hombre mirándolo raro, como los que buscan a quien robar en el mercado. No me gustó». «Podrías haber salido lastimada», señaló Gustavo. «Usted también», respondió ella con lógica aplastante. En ese momento Dolores apareció en la puerta de la cocina. «La habitación está lista, don Gustavo. Y preparé un baño para la niña si quiere asearse». Valentina abrió los ojos con asombro. ¿Un baño para ella sola? Era un lujo que no había tenido en meses. «Ven, te mostraré dónde está todo», ofreció Dolores con amabilidad. Mientras Valentina seguía al ama de llaves, Gustavo se quedó solo con Remedios, quien comenzó a limpiar la cocina. «Es una niña especial», comentó la cocinera. «Tiene ese brillo en los ojos, ¿sabe? El que tienen los que han sufrido pero no se han rendido». Gustavo asintió pensativo. Él conocía ese brillo. Lo había visto en el espejo años atrás, cuando comenzó su imperio desde cero, luchando contra todas las adversidades. Pero en algún momento, entre adquisiciones y fusiones, ese brillo se había apagado. El timbre del intercomunicador sonó, indicando la llegada de los hombres de Óscar. Gustavo dio instrucciones para que los dejaran pasar y se reunió con ellos en la entrada. Eran 2 sujetos corpulentos, pero vestidos discretamente, que podrían pasar por personal de mantenimiento o jardineros. «Don Gustavo, soy Miguel y él es Raúl», se presentó el mayor de ellos. Óscar nos explicó la situación. «Estaremos vigilando la propiedad toda la noche». «Gracias. Cualquier actividad sospechosa, háganmelo saber de inmediato». Cuando regresó al interior de la casa, encontró a Valentina bajando las escaleras, transformada. Dolores le había dado una de las camisetas viejas de Mauricio, que le quedaba como un vestido, y había recogido su cabello en una trenza limpia y ordenada. Con la suciedad lavada de su rostro, se veía aún más joven e indefensa. «¿Me permitiría
A llamar a doña Lupe para avisarle que estoy bien, pidió educadamente. Se preocupará si no vuelvo. El detalle conmovió a Gustavo. Incluso en estas circunstancias, la niña pensaba en quienes se preocupaban por ella. Por supuesto, puedes usar el teléfono de la cocina. Mientras Valentina hablaba brevemente con la dueña de la fonda, explicándole que estaba a salvo con un señor bueno, lo que seguramente generaría más preguntas que respuestas, Gustavo recibió una llamada de Óscar. «Encontré a Martín», anunció el investigador sin preámbulos. «Se está en el Hospital Ángeles con una contusión severa. Alguien lo atacó en el estacionamiento antes de que usted llegara». «¿Está grave?», preguntó Gustavo alarmado. «Estable, pero inconsciente. La policía está investigando, pero no tienen pistas claras aún». La noticia confirmaba sus sospechas. No había sido un robo aleatorio. Alguien había planeado atacarlo específicamente a él, neutralizando primero a su chofer. ¿Y sobre el tal Javier Orozco? Estoy en ello. El nombre suena falso, pero la descripción que me dio podría corresponder a varios sujetos conocidos. Necesitaré tiempo para confirmarlo. Manténme informado, Óscar, y gracias. Al colgar, Gustavo se encontró con Valentina, que lo observaba desde el umbral con expresión preocupada. ¿Pasó algo malo?, preguntó con una intuición sorprendente para su edad. «Mi chofer está en el hospital», respondió Gustavo, optando por la verdad. «Parece que el mismo hombre que nos atacó lo lastimó primero». Valentina asintió gravemente. Entonces, no fue casualidad. Lo estaban esperando. La perspicacia de la niña volvió a impresionarlo. Había una inteligencia natural en ella, agudizada por la dura vida en las calles. «Eso parece. Pero no te preocupes. Aquí estamos seguros». Valentina no parecía del todo convencida, pero se limitó a asentir nuevamente. Dolores apareció para anunciar que la habitación de huéspedes estaba lista, y Gustavo decidió que era hora de que todos descansaran. «Mañana hablaremos con más calma», prometió, guiando a Valentina hasta su habitación. Era una estancia amplia y elegante, con una cama que parecía tragarse a la pequeña niña cuando se sentó en ella. Las sábanas limpias y el suave colchón eran un lujo que Valentina apenas podía comprender. «Si necesitas algo durante la noche, mi habitación está justo al lado», explicó Gustavo. «Y Dolores duerme al final del pasillo». «Gracias». «Don Gustavo», respondió Valentina con una seriedad que contrastaba con su figura diminuta en aquella habitación enorme. «Por todo». «No, Valentina, gracias a ti», replicó él con sinceridad. «Descansa ahora. Mañana buscaremos una solución». Mientras cerraba la puerta, Gustavo se preguntó cuál sería esa solución. No podía simplemente devolverla a las calles, especialmente ahora que había un peligro potencial. Pero tampoco podía mantenerla en su casa indefinidamente sin levantar sospechas. Necesitaba un plan. En su propio dormitorio, Gustavo pasó horas despierto, repasando mentalmente los acontecimientos del día. ¿Quién querría atacarlo y por qué? Tenía enemigos. Por supuesto, no se construye un imperio sin hacer algunos, pero un ataque tan directo y personal era inusual en su mundo de trajes caros y contratos millonarios. Y luego estaba Valentina, una niña que había arriesgado su vida por él sin pensarlo 2 veces. ¿Qué debía hacer con ella? Lo correcto, legalmente, sería notificar a las autoridades, pero Gustavo sabía demasiado bien cómo funcionaba el sistema. La enviarían a un albergue sobrepoblado, o peor aún, a un orfanato. Y si el peligro que los amenazaba era real, estaría segura allí. Las preguntas se arremolinaban en su mente, cuando finalmente el sueño lo venció, con la imagen de una pequeña heroína sosteniendo un palo roto como última visión antes de cerrar los ojos. Los primeros rayos del sol, filtrándose por las cortinas, despertaron a Valentina. Por un momento, la niña se sintió desorientada ante la habitación desconocida, tan diferente de los rincones donde solía dormir. La suavidad de las sábanas, el silencio casi absoluto, la sensación de seguridad, todo parecía irreal, como en un sueño. Se incorporó lentamente,
recordando los acontecimientos del día anterior. Al mirar por la ventana, vio el extenso jardín de la mansión y más allá, la ciudad que comenzaba a despertar. Desde esta colina privilegiada, el México donde ella sobrevivía día a día parecía otro mundo, distante y ajeno. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo pasar?» La voz amable de Dolores sonó desde el pasillo. «Sí, adelante», respondió Valentina, acomodándose el cabello instintivamente. El ama de llaves entró con una sonrisa cálida, llevando en sus manos un conjunto de ropa doblada. «Buenos días, pequeña. Te traje algo para que te cambies. Son prendas que guardaba de la sobrina de la señora Elena. Que Dios la tenga en su gloria. Creo que te quedarán bien». Valentina tomó las prendas con delicadeza, como si fueran tesoros, unos jeans azules, una blusa blanca con bordados coloridos y un suéter ligero color melocotón. Ropa nueva, sin parches ni desgastes. No recordaba la última vez que había tenido prendas así. «Gracias, señora», murmuró genuinamente conmovida. «Llámame Dolores, cariño. Cuando estés lista, baja a desayunar. Don Gustavo ya está en el comedor». 20 minutos después, Valentina descendía tímidamente la escalera, transformada con su nuevo atuendo. En el comedor, una habitación elegante con una mesa que podría albergar a 12 personas. Gustavo tomaba café mientras revisaba documentos en su tablet. Al verla, dejó todo a un lado y se levantó para saludarla. «Buenos días, Valentina. ¿Dormiste bien?» «Sí, gracias», respondió ella, deteniéndose en el umbral, insegura. Nunca había dormido en una cama tan cómoda. La sencillez de su comentario hizo que Gustavo sintiera una punzada de culpa. Mientras él disfrutaba de lujos cotidianos, esta niña se maravillaba con algo tan básico como una cama decente. «Ven, siéntate. Remedios ha preparado un desayuno especial». Valentina se acercó a la mesa y ocupó el lugar que él le indicaba. Casi de inmediato, Remedios apareció con una bandeja repleta de chilaquiles, frijoles refritos, jugo de naranja recién exprimido y pan dulce. El estómago de la niña rugió audiblemente ante tal festín. «Adelante», la animó Gustavo, notando su vacilación. «Come todo lo que quieras». No tuvo que insistir más. Valentina comenzó a comer con apetito, aunque intentando mantener los modales que su abuela le había enseñado. Gustavo la observaba con una mezcla de compasión y admiración. Había una dignidad en ella, incluso en su hambre, que contrastaba con su corta edad. «Tenemos que hablar sobre lo que haremos», dijo finalmente Gustavo cuando ella terminó su jugo. «No puedes volver a las calles, especialmente ahora». Valentina dejó el vaso sobre la mesa y lo miró con seriedad. «No quiero causarle problemas, don Gustavo. Ya ha hecho mucho por mí». «No son problemas, Valentina. Es mi responsabilidad mantenerte a salvo, después de lo que hiciste por mí». En ese momento, el teléfono de Gustavo vibró. Era un mensaje de Óscar. «Necesito hablar con usted urgentemente. Hay información delicada sobre el incidente». «Discúlpame un momento», dijo levantándose de la mesa. «Mientras tanto, ¿por qué no le pides a Dolores que te muestre la biblioteca? Tengo muchos libros que podrían interesarte». Valentina asintió, aunque su expresión revelaba que había captado la tensión en su voz. Gustavo salió al jardín trasero para tomar la llamada en privado. «¿Qué encontraste, Óscar?», preguntó sin preámbulos. «Cosas preocupantes, don Gustavo», respondió el investigador. «El ataque no fue aleatorio. Fue ordenado por alguien con acceso a información privilegiada sobre sus movimientos». Un escalofrío recorrió la espalda de Gustavo. «¿Tienes nombres?» «Todavía no, pero hay pistas que apuntan hacia el interior de su propia compañía». La revelación, aunque sospechada, golpeó a Gustavo con fuerza. Traición. Desde dentro, siempre era lo más doloroso. ¿Qué más? El hombre que lo atacó. Tengo razones para creer que trabaja para los Cisneros. Gustavo se tensó al escuchar ese nombre. Francisco Cisneros era su mayor competidor en el sector inmobiliario.
Un empresario con fama de usar métodos cuestionables para obtener contratos. ¿Estás seguro? No completamente, pero las conexiones están ahí. Necesito más tiempo para confirmarlo. ¿Y Martín? ¿Cómo está mi chofer? Mejor. Despertó esta mañana. Dice que fue emboscado por 2 hombres cuando llegó al estacionamiento. No recuerda mucho más. Gustavo respiró aliviado. Al menos Martín estaba fuera de peligro. Una cosa más, añadió Oscar, sobre la niña. He estado haciendo algunas averiguaciones discretas. Su abuela falleció hace 8 meses en el 1900 Hospital General. La niña debería haber entrado al sistema de protección infantil, pero de alguna manera se escabulló. Oficialmente está registrada como en custodia de familia extendida no identificada. Entiendo. Gracias, Oscar. Sigue investigando. Y manténme informado. Al colgar, Gustavo permaneció en el jardín procesando la información. La situación era más compleja de lo que imaginaba. Si los Cisneros estaban involucrados, el peligro era real y podría escalar rápidamente. Y en 1900, cuanto a Valentina, ahora entendía por qué había terminado en las calles. El sistema la había perdido, y ella había preferido la libertad precaria a la incertidumbre de un orfanato. Regresó al interior de la casa y se dirigió a la biblioteca, donde encontró a Valentina absorta en un libro de geografía, con los ojos brillantes de fascinación, mientras recorría con sus dedos las fotografías de lugares lejanos. ¿Te gusta leer?, preguntó Gustavo, sentándose frente a ella. Mucho, respondió sin apartar la mirada del libro. Mi abuela era maestra antes de enfermarse. Me enseñó que los libros te llevan a lugares donde nunca has estado. Tu abuela era una mujer sabia. Valentina levantó la vista, con una sombra de tristeza cruzando su rostro. La extraño mucho. Gustavo asintió, comprendiendo ese dolor, mejor de lo que ella podía imaginar. Él también conocía el vacío que deja una ausencia irremediable. Valentina, tengo que preguntarte algo importante, dijo cambiando de tema. Después de lo que pasó ayer, ¿notaste a alguien siguiéndonos? ¿O has visto personas extrañas cerca de la fonda de Doña Lupe? La niña pareció reflexionar, cerrando el libro lentamente. Hay un hombre que empezó a venir a la fonda hace como una semana, respondió finalmente. Nunca come nada, solo pide café y se queda horas mirando por la ventana. Doña Lupe, se dice que da mala espina. ¿Podrías describirlo? Es alto con una cicatriz aquí, señaló su propia mejilla izquierda. Siempre viste con chamarra negra, aunque haga calor, y tiene un tatuaje en la mano, como una serpiente o algo así. La descripción era demasiado específica para ser coincidencia. Alguien había estado vigilándolos, probablemente estudiando los movimientos de Gustavo. Hay otra cosa, añadió Valentina dudando. Ayer, antes de seguirlo, escuché a ese hombre hablar por teléfono. Dijo algo como, el viejo saldrá por la puerta este y todo está listo. No entendí bien, pero me dio miedo. Gustavo sintió que la sangre se le helaba. No había sido un ataque oportunista. Había sido una emboscada planificada, con información precisa sobre sus movimientos. Hiciste bien en contarme esto, Valentina, dijo intentando mantener la calma para no asustarla. Es muy importante. El timbre del intercomunicador interrumpió su conversación. En la pantalla de seguridad, Gustavo vio el auto de su asistente personal, Lucía Mondragón. Había olvidado por completo que habían acordado revisar unos contratos esa mañana. Tengo que atender unos asuntos de trabajo, explicó a Valentina. ¿Te molestaría quedarte aquí un rato más? Hay muchos libros interesantes que puedes explorar. La niña asintió, regresando su atención al libro de geografía, pero Gustavo notó cierta tensión en su postura. Estaba más alerta de lo que aparentaba. En el despacho, Lucía lo esperaba con varias carpetas y una expresión de preocupación que se intensificó al notar el moretón que Gustavo tenía en la sien, resultado del altercado del día anterior. ¿Qué le pasó, don Gustavo?, preguntó inmediatamente. Un pequeño accidente, nada importante, mintió él restándole importancia con un gesto. ¿Qué tenemos para hoy? Lucía no pareció convencida, pero era demasiado profesional para insistir.
Comenzó a repasar la agenda y los documentos pendientes, incluyendo el contrato para el nuevo desarrollo en Polanco, un proyecto ambicioso que había generado considerable resistencia de los vecinos y competidores. Por cierto, comentó Lucía mientras revisaban los planos, el señor Cisneros ha estado muy interesado en este proyecto. Su representante ha llamado 3 veces esta semana, preguntando si estaríamos dispuestos a vender nuestra participación. La mención de Cisneros, después de la conversación con Óscar, no podía ser coincidencia. Gustavo estudió a Lucía con atención. Llevaba 5 años como su asistente y siempre había sido eficiente y discreta. ¿Pero podría estar filtrando información? ¿Qué les respondiste? Lo que usted me indicó, que Mendoza Corporativo no tiene intención de abandonar el proyecto, respondió ella con seguridad. Aunque, si me permite decirlo, su insistencia es extraña. Parecen desesperados. Gustavo asintió, pensativo. Quizás ahí estaba la clave. El proyecto de Polanco representaba una inversión de cientos de millones de pesos y podría redefinir esa zona de la ciudad. Si los Cisneros querían apoderarse de él a toda costa, tal vez el ataque era una forma de presión. Lucía, necesito que mantengas esto en absoluta confidencialidad, pero vamos a revisar la seguridad interna de la empresa, dijo finalmente. Creo que puede haber fugas de información sensible. La asistente lo miró sorprendida, pero asintió con determinación. Por supuesto, señor. ¿Tiene alguna sospecha en particular? Todavía no, pero quiero que limites la información sobre mis movimientos y agendas a lo estrictamente necesario, incluso dentro del equipo directivo. Entendido. Continuaron trabajando durante 1 hora más, hasta que una llamada de Remedios interrumpió la sesión. Don Gustavo, disculpe la molestia, dijo la cocinera con voz preocupada, pero la niña está muy inquieta. Dice que vio a alguien en el jardín trasero. Gustavo se levantó de inmediato. Debo atender esto, Lucía. Continuaremos más tarde. La asistente recogió sus documentos, visiblemente intrigada por la mención de la niña, pero nuevamente demasiado profesional para preguntar. Por supuesto, le enviaré los contratos revisados esta tarde. En cuanto Lucía se marchó, Gustavo se dirigió a la cocina, donde encontró a Valentina sentada a la mesa, pálida y nerviosa, mientras Remedios intentaba calmarla con un vaso de agua. ¿Qué viste, Valentina?, preguntó sentándose junto a ella. Un hombre con chamarra negra, respondió la niña con voz temblorosa. Estaba entre los arbustos, mirando hacia la casa. Cuando me vio en la ventana, se escondió. El corazón de Gustavo dio un vuelco. La descripción coincidía con el hombre que Valentina había mencionado antes. ¿Estás segura? Sí, tenía la misma cicatriz. Gustavo actuó rápidamente. Llamó a los guardias que Óscar había asignado y les dio instrucciones para revisar el perímetro de la propiedad. Luego contactó a Óscar mismo, explicándole la situación. «Voy para allá», dijo el investigador sin dudarlo. «No salgan de la casa bajo ninguna circunstancia». Mientras esperaban, Gustavo intentó distraer a Valentina mostrándole algunas fotografías familiares que decoraban el pasillo principal. La niña se detuvo especialmente ante una donde aparecía Gustavo mucho más joven, junto a una mujer hermosa de sonrisa cálida. «¿Es su esposa?», preguntó con curiosidad. «Lo era», respondió él con suavidad. «Se llamaba Elena. Se parece a una actriz de telenovela», comentó Valentina, arrancándole una sonrisa a Gustavo. «Era mucho más que eso. Era inteligente, bondadosa y tenía un gran corazón para ayudar a los demás. Fundó varias escuelas para niños en situación vulnerable». «Como yo», murmuró Valentina. «Sí, ella hubiera...» Gustavo se interrumpió, sacudido por una repentina certeza. Elena habría adorado a esta niña. Habría visto en ella la misma chispa, la misma resiliencia que tanto admiraba en las personas. El timbre anunció la llegada de Óscar, quien entró con expresión grave, acompañado de otro hombre que presentó como Joaquín, un especialista en seguridad. «Encontramos huellas en el jardín trasero», informó Óscar sin rodeos. «Alguien estuvo observando la casa, posiblemente durante horas,
Y esto es lo más preocupante. Dejaron esto en uno de los arbustos. Extendió la mano, mostrando un pequeño dispositivo negro. ¿Qué es eso?, preguntó Gustavo, aunque temía conocer la respuesta. Un micrófono de alta precisión. Estaban escuchando sus conversaciones dentro de la casa. El significado era claro. No solo lo vigilaban, sino que ahora conocían la existencia de Valentina y su rol en frustrar el ataque del día anterior. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo Gustavo mirando a la niña, que observaba todo con ojos asustados pero atentos. «Ya no es seguro». «Estoy de acuerdo», asintió Óscar. «¿Pero a dónde? Si están tan organizados como parece, la encontrarán en cualquier albergue oficial». «Tengo una casa en Valle de Bravo que casi nadie conoce», sugirió Gustavo. «La compré hace años. Como inversión y rara vez la visito. Podríamos llevarla allí mientras resolvemos esto». «Es arriesgado moverla ahora», opinó Joaquín. «Si están vigilando, verán cualquier salida». «Entonces esperaremos a que oscurezca», decidió Gustavo, «y usaremos una distracción». El plan se elaboró rápidamente. Al anochecer, Martín, quien había insistido en incorporarse a pesar de su convalecencia, saldría en el Mercedes oficial, con una mujer que, desde lejos, podría confundirse con Valentina. Mientras tanto, Gustavo y la niña saldrían por el acceso de servicio en una camioneta sin distintivos, conducida por Joaquín. Mientras los hombres ultimaban los detalles, Valentina se acercó a Gustavo con expresión preocupada. «¿Esto es por mi culpa?», preguntó en voz baja. «¿Porque lo ayudé ayer?». Gustavo se arrodilló para quedar a su altura y la miró directamente a los ojos. «Nada de esto es tu culpa, Valentina. Tú hiciste lo correcto, lo valiente. Estos problemas existían antes de que aparecieras en mi vida. De hecho, creo que tú no solo salvaste mi vida ayer, sino que estás ayudándome a ver cosas que había ignorado por demasiado tiempo». La niña lo observó con una mezcla de duda y esperanza. «¿De verdad?». «De verdad», afirmó Gustavo con convicción. «Y te prometo algo, voy a protegerte, pase lo que pase. No volverás a las calles nunca más». Era una promesa audaz, quizás imprudente dadas las circunstancias, pero mientras la pronunciaba, Gustavo supo que era sincera. En menos de 2 días, esta pequeña había transformado su vida, despertándolo de la apatía en que había caído desde la partida de Elena. Y ahora, enfrentados a un peligro común, sentía una determinación que no experimentaba en años. La noche se acercaba, y con ella la hora de ejecutar el plan. Mientras Valentina preparaba una pequeña mochila con lo esencial, ayudada por Dolores, Gustavo miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo la colina. En algún lugar ahí fuera, alguien intentaba destruirlo. Pero por primera vez, en mucho tiempo, tenía algo más importante que su imperio por lo que luchar. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando la camioneta negra salió discretamente por la entrada de servicio de la mansión Mendoza. Al volante, Joaquín mantenía la vista fija en el camino, atento a cualquier señal de persecución. En el asiento trasero, Gustavo sostenía la mano de Valentina, quien miraba por la ventana con una mezcla de miedo y fascinación. «¿Estamos muy lejos?», preguntó la niña en voz baja, mientras dejaban atrás las luces de la ciudad. «Unas 2 horas», respondió Gustavo, intentando transmitirle calma. «Valle de Bravo es un pueblo junto a un lago, rodeado de bosques. Te gustará». La distracción había funcionado según lo planeado. Martín había salido en el Mercedes oficial con Dolores, vestida de forma similar a Valentina, dirigiéndose ostensiblemente hacia el norte de la ciudad. Si alguien vigilaba la casa, probablemente habría seguido ese señuelo. El trayecto transcurrió en relativo silencio. Joaquín tomó rutas secundarias cuando fue posible, evitando las principales carreteras y las casetas de peaje donde pudieran quedar registrados. Valentina finalmente se quedó dormida, apoyada contra el hombro de Gustavo, quien no pudo evitar sentir una ternura inmensa al ver su rostro sereno en medio de tanta turbulencia. Casi a medianoche llegaron a su destino. La casa de Valle de 1900 en Bravo estaba ubicada en una zona exclusiva.
lejos del centro turístico, con acceso privado al lago y rodeada de un denso bosque de pinos que garantizaba privacidad. A diferencia de la mansión en las lomas, esta propiedad era más modesta y rústica, con un estilo arquitectónico que se integraba al paisaje natural. Joaquín despertó a Valentina con suavidad mientras Gustavo abría la puerta principal. La casa olía ligeramente a humedad y a madera, pero estaba limpia y mantenida, gracias al servicio mensual que Gustavo pagaba para su conservación. «Bienvenida a nuestra casa segura», dijo Gustavo encendiendo las luces. «No es tan grande como la otra, pero aquí estaremos tranquilos». Valentina miró a su alrededor con curiosidad, absorbiendo cada detalle. Los techos altos con vigas de madera expuestas, los muebles rústicos pero elegantes, los grandes ventanales, que adivinaba darían al lago cuando amaneciera. «Es como las casas de los cuentos», comentó, recorriendo con sus dedos una antigua mesa de roble. Joaquín trajo el equipaje del auto y realizó una inspección rápida pero minuciosa de la propiedad, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Parece seguro», informó a Gustavo. «Hay provisiones suficientes en la despensa para una semana. Volveré mañana con más suministros y noticias de Óscar». «Gracias, Joaquín. Ten cuidado al regresar». Una vez solos, Gustavo mostró a Valentina la que sería su habitación, un acogedor espacio con una cama con dosel y vista al bosque. La niña estaba tan cansada que apenas tuvo energía para cambiarse con el pijama que Dolores había empacado para ella antes de hundirse entre las sábanas. «Descansa, pequeña», susurró Gustavo arropándola. «Mañana exploraremos el lugar». Valentina asintió adormilada, pero antes de que él saliera, lo detuvo con una pregunta. «Don Gustavo, ¿cuánto tiempo nos quedaremos aquí?» Era una pregunta simple pero cargada de implicaciones. Gustavo no tenía una respuesta clara. Días, semanas, todo dependía de lo que Óscar pudiera descubrir y de cómo evolucionara la situación. «El tiempo que sea necesario para mantenernos a salvo», respondió finalmente. «¿Te preocupa algo?» Valentina pareció dudar, como si estuviera organizando sus pensamientos. «Es que nunca he estado tanto tiempo lejos del centro. Allí conozco los lugares seguros, las personas que me ayudan. Aquí todo es nuevo». Gustavo comprendió entonces el verdadero temor detrás de sus palabras. Para ella, las calles del centro, a pesar de su dureza, representaban lo familiar, lo conocido. Este entorno lujoso y aislado era tan ajeno como podría serlo otro planeta. «Entiendo», dijo sentándose al borde de la cama, «pero piensa en esto como una aventura. Y no estás sola, Valentina. Estamos juntos en esto». La niña sonrió, ligeramente antes de cerrar los ojos, vencida por el cansancio. Gustavo permaneció unos minutos más observándola dormir, pensando en lo extraordinarias que eran las circunstancias que los habían unido. Dos personas de mundos completamente diferentes, ahora dependiendo la una de la otra. En su propia habitación, Gustavo pasó horas revisando correos electrónicos y mensajes en su teléfono encriptado. Nada parecía fuera de lo normal en la operación diaria de Mendoza Corporativo, pero ahora desconfiaba de todo y de todos. ¿Quién dentro de su círculo más cercano podría estar filtrando información a los Cisneros? La lista de sospechosos era inquietantemente larga. Roberto Vega, su director financiero, con problemas de juego que intentaba ocultar. Lucía Mondragón, su eficiente asistente con acceso a toda su agenda. Carlos Gallardo, socio desde los inicios, recientemente divorciado y con serios problemas económicos por la pensión. Incluso su propio hijo, Mauricio, siempre necesitado de dinero y resentido por lo que consideraba la excesiva dedicación de su padre al trabajo. Un mensaje de Óscar interrumpió sus cavilaciones. Martín y Dolores llegaron seguros a la ubicación alternativa. Nadie los siguió. Pero hay novedades preocupantes. Llámeme cuando pueda. Gustavo salió al balcón para hacer la llamada, asegurándose de que Valentina seguía dormida. «¿Qué ocurre, Óscar?», preguntó en voz baja. «Tengo información sobre el tipo de la cicatriz», respondió el investigador. «Se llama Ernesto El Cicatrices Méndez. Trabaja como sicario independiente,
pero tiene conexiones con varios grupos. Lo interesante es que recientemente se le ha visto frecuentando las oficinas de Desarrollos Cisneros. Eso confirmaría nuestra teoría sobre Francisco Cisneros. Hay más. Esta tarde, uno de mis contactos en la policía interceptó una conversación. Están buscando a la niña. La describen como testigo clave de algo relacionado con usted. No mencionan el ataque, sino otra cosa. Algo sobre los documentos. Gustavo frunció el ceño, confundido. ¿Qué documentos? No lo sé aún, pero por la urgencia con que la buscan, debe ser importante. La conversación dejó a Gustavo más preocupado que antes. ¿Qué documentos podrían involucrar a Valentina? La niña no tenía conexión alguna con sus negocios, a menos que hubiera visto algo durante sus días en las calles, algo que no sabía que era importante. Con esta inquietante posibilidad en mente, Gustavo finalmente se acostó, aunque el sueño tardó en llegar. El amanecer en Valle de Bravo trajo consigo una niebla suave que flotaba sobre el lago, creando un paisaje casi mágico. Gustavo se despertó temprano y preparó café en la cocina rústica, disfrutando del silencio, tan diferente del perpetuo ruido de la ciudad. Valentina apareció poco después, con el cabello revuelto y expresión descansada. Parecía otra niña, más relajada y curiosa. «Buenos días, don Gustavo», saludó asomándose por la ventana con asombro. «Hay un lago enorme». «Buenos días, pequeña. Sí, es el lago de Valle de Bravo. ¿Quieres desayunar en la terraza para verlo mejor?» La propuesta fue recibida con entusiasmo. Mientras Gustavo preparaba huevos revueltos y pan tostado, Valentina puso la mesa en la terraza de madera que daba directamente al lago. El día prometía ser soleado y cálido, perfecto para explorar los alrededores. Durante el desayuno, Gustavo decidió abordar el tema que lo había mantenido despierto. «Valentina, necesito preguntarte algo importante», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿En tus días en el centro alguna vez viste algo inusual? ¿Documentos, papeles, conversaciones que parecieran secretas?» La niña lo miró con curiosidad mientras masticaba su tostada. «¿Cómo qué tipo de cosas?» «No estoy seguro. Cualquier cosa relacionada con negocios, construcciones, quizás con mi nombre o el de mi empresa». Valentina pareció reflexionar seriamente, como si repasara mentalmente sus recuerdos. «Una vez», dijo finalmente, «hace como un mes, encontré una carpeta tirada cerca de la fuente en Bellas Artes. Tenía papeles con números y dibujos de edificios. La llevé a la fonda de doña Lupe para verla mejor porque tenía hambre, y pensé que quizás podría venderla si era importante». El corazón de Gustavo dio un vuelco. «¿Y qué pasó con esa carpeta?» Estaba leyéndola cuando entró un señor muy elegante a la fonda. Me vio con los papeles y se puso nervioso. Me preguntó dónde los había encontrado y me ofreció 50 pesos por ellos. «¿Se los diste?» «No», respondió Valentina, y una sonrisa traviesa apareció en su rostro. «Le dije que valían más. Al final me dio 200 pesos y se llevó la carpeta. Doña Lupe me regañó después. Dijo que no debía negociar con extraños». Gustavo intentó mantener la calma, aunque su mente trabajaba frenéticamente. «¿Recuerdas? ¿Cómo era ese hombre? ¿O algún detalle de los papeles?» El hombre era alto, con lentes y barba. Muy serio. Los papeles tenían un sello rojo arriba, como una marca, y recuerdo que había un nombre que me sonó gracioso. Proyecto Quetzal. Gustavo. Casi se atraganta con su café. El Proyecto Quetzal era uno de los desarrollos más confidenciales de Mendoza Corporativo. Un complejo residencial y comercial, valorado en más de 1.000 millones de pesos, cuya ubicación exacta y detalles técnicos eran información estrictamente protegida debido a las negociaciones de terrenos en curso. ¿Viste ese nombre en los papeles? ¿Estás segura? Valentina asintió con firmeza. Sí, porque me recordó a mi libro favorito en la escuela, que trataba sobre el quetzal, el pájaro, de colores. Ahora todo empezaba a tener sentido. Alguien había perdido o filtrado intencionalmente
documentos clasificados del proyecto Quetzal. Valentina los había encontrado por casualidad, y luego, probablemente el mismo filtrador u otra persona conectada los había recuperado. Pero quedaba el testimonio de Valentina. Ella podía identificar a quien le compró los documentos. «Valentina, esto es muy importante», dijo Gustavo intentando no alarmarla. «¿Crees que reconocerías a ese hombre si lo vieras de nuevo?» «Creo que sí. Tenía una cosa especial, como una marca de nacimiento aquí». Señaló su propia frente, cerca de la sien derecha. Un nuevo dato para Oscar. Gustavo estaba a punto de hacer más preguntas cuando el sonido de un motor acercándose lo puso en alerta. Se levantó rápidamente y llevó a Valentina al interior de la casa. «Quédate aquí, lejos de las ventanas», instruyó, dirigiéndose a la entrada con cautela. Afortunadamente, era Joaquín, quien llegaba con suministros y noticias, pero su expresión era sombría mientras descargaba las bolsas de víveres. «La situación se ha complicado, don Gustavo», informó en voz baja para que Valentina no pudiera oírlo desde dentro. «Las oficinas centrales de Mendoza Corporativo fueron allanadas esta mañana por agentes federales». «¿Qué?» Gustavo no podía creer lo que escuchaba. ¿Bajo qué cargos? Presunta corrupción en contratos gubernamentales y lavado de dinero. Los medios ya están cubriendo la noticia. Su nombre está siendo mencionado explícitamente. Era un golpe devastador. La reputación que Gustavo había construido durante cientos de décadas podía desmoronarse en cuestión de horas. «Esto es una artimaña de los cisneros», murmuró apretando los puños. «Están intentando destruirme para quedarse con el proyecto Quetzal». «Hay más», continuó Joaquín. «Roberto Vega, su director financiero, está cooperando con las autoridades. Afirma tener pruebas de irregularidades ordenadas directamente por usted». La traición era ahora evidente. Roberto, uno de sus colaboradores más antiguos, vendido al enemigo. «Necesito hablar con mis abogados de inmediato». Oscar ya los ha contactado. Están preparando una estrategia legal, pero por ahora recomiendan que permanezca aquí, fuera del radar. Gustavo asintió. Aunque la idea de esconderse mientras su imperio era atacado iba contra todos sus instintos. Sin embargo, no era solo su seguridad la que estaba en juego. También debía proteger a Valentina. Al regresar al interior, encontró a la niña observando por la ventana con expresión preocupada. «¿Pasa algo malo, don Gustavo?», preguntó, demostrando una vez más su aguda percepción. «Algunos problemas de trabajo», respondió intentando sonar tranquilo. «Nada que no pueda resolverse. ¿Qué te parece si exploramos un poco el lago hoy? Hay un pequeño bote en el muelle». La distracción funcionó. Los ojos de Valentina se iluminaron ante la perspectiva de una aventura. «Nunca había estado en un bote», confesó mientras se preparaban. De hecho, nunca había visto un lago de cerca hasta esa mañana. Durante las horas siguientes, Gustavo se esforzó por mantener a raya sus preocupaciones mientras remaba por las tranquilas aguas con Valentina. La niña estaba fascinada por todo. Los peces que se vislumbraban bajo la superficie, las aves acuáticas que volaban sobre ellos, el reflejo de las montañas en el agua. «Mi abuela me contaba historias sobre un pueblo que quedó bajo un lago», comentó Valentina, pasando su mano por el agua. «Decía que en las noches de luna llena se pueden escuchar las campanas de la iglesia sumergida». «Hay un pueblo así en Chiapas», confirmó Gustavo. «Quizás algún día podamos ir a verlo». La frase quedó flotando entre ellos. Algún día implicaba un futuro compartido, una continuidad que iba más allá de esta crisis temporal. Gustavo se sorprendió a sí mismo pensando en posibilidades que días atrás habría considerado absurdas. Valentina viviendo con él, yendo a la escuela, creciendo en un hogar seguro. De regreso en la casa, mientras Valentina dibujaba el lago en un cuaderno que Joaquín había traído para ella, Gustavo mantuvo una larga conversación telefónica con su equipo legal. La situación era grave, pero no desesperada. Los supuestos documentos incriminatorios que Roberto Vega había entregado presentaban inconsistencias que los abogados estaban dispuestos a impugnar. Sin embargo,
El daño a la imagen pública ya estaba hecho. Esa noche, después de una cena sencilla, Gustavo y Valentina se sentaron en la terraza a observar las estrellas, mucho más visibles aquí que en la contaminada Ciudad de México. La niña estaba inusualmente pensativa. «Don Gustavo, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, Valentina. ¿Qué va a pasar conmigo cuando todo esto termine?» La pregunta, directa y sin preámbulos, tomó a Gustavo por sorpresa. Era algo que él mismo se había estado preguntando. «¿Qué te gustaría que pasara?», respondió queriendo conocer primero los deseos de la niña. Valentina jugueteó con el borde de su suéter antes de responder. «Me gustaría no volver a las calles», dijo finalmente con voz pequeña. «Me gustaría ir a la escuela como antes, cuando mi abuela estaba bien, y tener un lugar seguro donde dormir todas las noches». La simplicidad de sus deseos conmovió profundamente a Gustavo. Cosas que su propio hijo siempre había dado por sentadas. Para esta niña representaban sueños casi inalcanzables. «Valentina, te prometo que no volverás a las calles», dijo con firmeza. «Encontraremos una solución permanente, una que te haga feliz». «¿Podría quedarme con usted?», preguntó tímidamente sin atreverse a mirarlo. La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno. Gustavo sintió una emoción abrumadora. Hacía solo 4 días. Era un hombre solitario enfocado únicamente en sus negocios. Ahora contemplaba la posibilidad de convertirse en el guardián de esta extraordinaria niña que había arriesgado todo por ayudarlo. «Me encantaría», respondió finalmente sorprendido por la facilidad con que las palabras salieron de su boca. «Pero tendríamos que hacerlo legalmente. Hay procesos, documentos. ¿Sería muy difícil?» «No lo sé», admitió Gustavo. «Pero vale la pena intentarlo, ¿no crees?». La sonrisa de Valentina fue toda la respuesta que necesitaba. Esa noche, por primera vez desde que comenzó la crisis, Gustavo durmió profundamente. Tenía una nueva misión, algo más importante que salvar su empresa o su reputación, darle a Valentina el futuro que merecía. El día siguiente amaneció con una inesperada visita. Óscar llegó temprano, con noticias que cambiarían el curso de los acontecimientos. Mientras Valentina desayunaba en la cocina, los dos hombres conversaron en el estudio. «Creo que hemos identificado la conexión», anunció Óscar. «El hombre que compró los documentos a la niña, según su descripción, coincide con Javier Durán, asistente personal de Francisco Cisneros». «¿Estás seguro?», preguntó Gustavo sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. «Casi completamente. Tiene la marca de nacimiento que la niña mencionó. Y hay más. Roberto Vega ha estado haciendo depósitos mensuales en una cuenta en Islas Caimán vinculada indirectamente a Durán. Creemos que ha estado vendiendo información confidencial durante meses». La traición era aún más profunda de lo que Gustavo había imaginado. Su propio director financiero, alimentando a la competencia con secretos corporativos. ¿Y la operación contra mi empresa? ¿Cómo lograron involucrar a las autoridades? Eso fue obra del sobrino de Cisneros, Alejandro Cisneros, quien casualmente es asesor en la Secretaría de Hacienda. Usaron documentos manipulados, mezclando información real filtrada por Vega con falsificaciones para crear un caso aparentemente sólido. Gustavo procesó la información, sintiendo cómo la ira daba paso a una determinación fría. «Necesitamos pruebas concretas de todo esto», dijo finalmente. «Algo que demuestre la conspiración y limpie mi nombre». «Estamos trabajando en ello», aseguró Óscar. «Pero hay un problema. Sin el testimonio de Valentina, identificando a Durán como la persona que recuperó los documentos, nuestro caso es circunstancial». Ahí estaba el dilema. Utilizar a Valentina como testigo significaría exponerla públicamente, algo que Gustavo se había prometido evitar a toda costa. «Debe haber otra manera», insistió. «No voy a poner a Valentina en peligro». Óscar pareció sorprendido por la vehemencia de su respuesta. «Don Gustavo, con todo respeto, estamos hablando de su empresa, su legado, su reputación. Todo lo que ha construido durante décadas está en juego». «Lo sé», respondió Gustavo con una calma que sorprendió, incluso a sí mismo. «Pero algunas cosas son más importantes.
Las palabras de Gustavo quedaron flotando en el aire del estudio. Óscar lo observaba con una mezcla de sorpresa y respeto, como si estuviera descubriendo una faceta completamente nueva de su empleador. «Entiendo su posición, don Gustavo», dijo finalmente el investigador, «pero quizás haya una forma de utilizar el testimonio de Valentina sin exponerla directamente». «Te escucho. Podríamos obtener una declaración jurada ante un notario de confianza. Su testimonio quedaría registrado legalmente, pero su identidad protegida como menor de edad. Nuestros abogados podrían utilizarlo como parte de la defensa sin que ella tenga que presentarse físicamente». Gustavo consideró la propuesta. No, era perfecta, pero minimizaba los riesgos para Valentina. «Hablaré con ella», decidió finalmente. «Le explicaré la situación y respetaré su decisión. No la presionaré». Cuando salieron del estudio encontraron a Valentina sentada en el suelo de la sala, dibujando concentradamente en su cuaderno. Al verlos, la niña levantó la mirada con curiosidad. «Valentina, este es mi amigo Óscar», presentó Gustavo. «Nos está ayudando con nuestros problemas». «Mucho gusto, señor», respondió ella educadamente, estudiando al recién llegado con esa agudeza que Gustavo había aprendido a no subestimar. «El gusto es mío, Valentina», sonrió Óscar. «Gustavo me ha contado lo valiente que fuiste». La niña se encogió de hombros con modestia, pero una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Necesitamos hablar de algo importante», continuó Gustavo, sentándose junto a ella. «Esos papeles que encontraste hace un mes, los del proyecto Quetzal, son parte de un problema muy serio». Con palabras sencillas pero sin condescendencia, Gustavo le explicó la situación. Cómo personas malintencionadas estaban usando esos documentos para perjudicarlo, cómo su testimonio sobre el hombre que los compró podría ayudar a descubrir la verdad, y también los posibles riesgos que esto implicaba. «No tienes que decidir ahora mismo», concluyó, «y cualquiera que sea tu decisión, la respetaré. Tu seguridad es lo más importante para mí». Valentina permaneció en silencio durante un largo minuto, procesando todo lo que había escuchado. Luego, con una madurez que contrastaba con su pequeña figura, habló. «Mi abuela siempre decía que la verdad es como el sol. Puede esconderse un tiempo detrás de las nubes, pero siempre acaba saliendo», dijo, repitiendo lo que claramente era una lección aprendida de memoria. «Quiero ayudar, don Gustavo. Si ese señor hizo algo malo, debo decirlo». Gustavo sintió un nudo en la garganta ante la valentía de la niña. «Gracias, Valentina. Eres extraordinaria. ¿Lo sabías?». Ella sonrió tímidamente, antes de volver a su dibujo con aparente despreocupación, pero Gustavo notó que sus pequeños dedos apretaban el lápiz con más fuerza que antes. Óscar partió poco después para coordinar la declaración notarial, dejando a Gustavo y Valentina con Joaquín como única protección. La tranquilidad del lago contrastaba dramáticamente con la tormenta mediática que se desataba en la Ciudad de México, donde las noticias sobre el caso Mendoza ocupaban los titulares. Esa tarde, mientras caminaban por la orilla del lago recogiendo piedras planas para hacer patitos sobre el agua, Valentina sorprendió a Gustavo con una pregunta. ¿Cómo era su hijo cuando tenía mi edad? La pregunta, aparentemente inocente, tocó un punto sensible. Gustavo rara vez hablaba de Mauricio y menos aún de su infancia. Era un niño. «Alegre», respondió tras una pausa. «Le encantaban los videojuegos y armar modelos de aviones, pero no pasábamos mucho tiempo juntos. Yo estaba demasiado ocupado construyendo mi empresa». «¿Y su esposa, la señora de la foto?» «Elena era quien realmente criaba a Mauricio», admitió Gustavo sintiendo el peso de esos recuerdos. «Ella le daba todo el amor que yo no supe darle». «¿Por eso ya no vive con usted? ¿Porque estaba muy ocupado?». La pregunta, en su sencillez infantil, golpeó a Gustavo como una bofetada. Nunca lo había considerado desde esa perspectiva. «Tal vez», reconoció, lanzando una piedra que rebotó 3 veces antes de hundirse. «Los adultos a veces cometemos errores difíciles de reparar». Valentina asintió como si comprendiera perfectamente, y quizás lo hacía, a su manera. «Mi mamá también estaba muy ocupada»,
dijo buscando otra piedra adecuada. Trabajaba en muchos lugares para conseguir dinero. Por eso se fue a Estados Unidos. Dijo que allá podría ganar más. La comparación, aunque involuntaria, fue dolorosa para Gustavo. Él había elegido su trabajo por ambición, la madre de Valentina aparentemente por necesidad, y sin embargo, el resultado había sido similar: un hijo distanciado, una hija abandonada. «Valentina, ¿te gustaría intentar contactar a tu madre?», preguntó de repente. «Tengo recursos, podríamos buscarla». La niña pareció considerar la idea por un momento, antes de negar con la cabeza. «Doña Lupe ya intentó ayudarme a buscarla el año pasado. Escribimos a la dirección que había dejado en Texas, pero nunca respondió. Después supimos que se había mudado sin dejar datos». La resignación en su voz era desgarradora. A tan corta edad ya había aprendido a vivir con el abandono. «Entiendo», dijo Gustavo, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. «Pero quiero que sepas algo. Pase lo que pase con este problema legal, yo no voy a desaparecer de tu vida, Valentina. Es una promesa». La sonrisa de la niña fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. El resto de la tarde transcurrió con una ligereza que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Jugaron, rieron y compartieron historias como si se conocieran de toda la vida. Para cualquier observador externo, habrían parecido un abuelo y su nieta disfrutando de unas vacaciones junto al lago. Al anochecer, mientras Valentina dormía, Gustavo recibió una llamada de Oscar. «Tenemos avances significativos», informó el investigador. «Uno de los asistentes de Vega ha decidido hablar. Confirma que su jefe ha estado vendiendo información a los Cisneros durante al menos un año. Y mejor aún, tiene pruebas, copias de transferencias, correos electrónicos codificados, incluso grabaciones de conversaciones». «Eso es excelente», respondió Gustavo, sintiendo que por fin la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. «¿Cuándo podemos presentar esto a las autoridades?» «Ya lo estamos haciendo. Nuestros abogados están en contacto con la Fiscalía, presentando una contrademanda por difamación y conspiración contra Francisco Cisneros, su sobrino Alejandro, y por supuesto, contra Roberto Vega». La noticia era un rayo de esperanza, pero Gustavo sabía que el camino sería largo y complejo. «¿Y qué hay de la declaración de Valentina? ¿Sigue siendo necesaria? Sería muy útil para cerrar el círculo, pero con estas nuevas evidencias ya no es imprescindible», admitió Oscar. «Podríamos prescindir de ella si lo prefiere». Gustavo se sintió aliviado. Aunque Valentina había accedido valientemente a testificar, prefería mantenerla completamente al margen si era posible. «Mejor así. ¿Cuándo crees que sea seguro regresar a la ciudad?» «Todavía es pronto para eso», advirtió Oscar. «Los Cisneros no se rendirán fácilmente». «De mí no les he hecho. Tengo razones para creer que podrían estar intensificando la búsqueda de ustedes. Recomendaría quedarse ahí al menos unos días más, hasta que tengamos a Vega y a los Cisneros bajo investigación formal». La conversación terminó con la promesa de nuevas actualizaciones al día siguiente. Gustavo salió a la terraza, contemplando el lago plateado bajo la luz de la luna. La quietud del lugar contrastaba con la turbulencia de sus pensamientos. Por primera vez en décadas, estaba reconsiderando sus prioridades. La empresa que había construido con tanto esfuerzo seguía siendo importante, pero ya no lo era todo. La presencia de Valentina en su vida había despertado sentimientos que creía olvidados. El deseo de proteger, de cuidar, de ser significativo para alguien más allá del ámbito profesional. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de pasos ligeros. Valentina apareció en la terraza, frotándose los ojos con sueño. «¿No puedes dormir?», preguntó Gustavo con ternura. «Tuve un sueño feo», confesó la niña, acercándose a él. «Soñé que venían hombres malos y se lo llevaban». Gustavo la rodeó con un brazo, sorprendido por lo natural que resultaba ese gesto. «Solo fue un sueño, pequeña. Estamos a salvo aquí. ¿Promete que no se irá como todos los demás?». La pregunta, formulada con la vulnerabilidad del sueño,
Reciente atravesó el corazón de Gustavo. Lo prometo, Valentina. No me iré a ninguna parte. Permanecieron así un rato en silencio, contemplando las estrellas reflejadas en el lago. Finalmente, Gustavo acompañó a la niña de vuelta a su habitación y esperó hasta que se quedó dormida nuevamente. De regreso, en la sala encontró a Joaquín haciendo su ronda nocturna de vigilancia. «Todo tranquilo, don Gustavo», informó el guardaespaldas, «pero hay algo que debería saber. He notado un bote que ha pasado 2 veces por esta parte del lago hoy, navegando lentamente cerca de nuestra propiedad. Podría no ser nada, pero no crees en las coincidencias», completó Gustavo repentinamente alerta. «Yo tampoco. Refuerza la vigilancia esta noche». Intentó dormir, pero la preocupación por la seguridad de Valentina lo mantuvo despierto. Si los Cisneros habían logrado localizarlos de alguna manera, necesitarían un nuevo plan. Quizás ya no era seguro permanecer en Valle de Bravo. El amanecer lo encontró en la cocina, preparando café después de una noche inquieta. Joaquín entró silenciosamente, con expresión tensa. «Hay movimiento sospechoso en el camino de acceso», informó en voz baja. «Un vehículo sin identificación ha pasado 2 veces en la última hora, reduciendo la velocidad frente a nuestra entrada». «¿Crees que deberíamos irnos?», preguntó Gustavo, pensando rápidamente en alternativas. «Podría ser precipitado. Si nos están vigilando, movernos ahora sería riesgoso. Esperemos a que Óscar se comunique». La respuesta llegó antes de lo esperado. Una llamada de Óscar trajo noticias urgentes. «Han emitido una orden de arresto contra Francisco Cisneros», anunció sin preámbulos. El asistente de Vega entregó grabaciones donde Cisneros explícitamente ordena el ataque contra usted. «La policía está en camino a sus oficinas en este momento». «Esa es una excelente noticia», respondió Gustavo sintiendo un alivio momentáneo. «Sí, pero hay algo más», continuó Óscar con tono preocupado. «Antes de que lo arrestaran, parece que Cisneros dio órdenes específicas a sus hombres. Hemos interceptado comunicaciones. Creen que la niña tiene más información de la que realmente posee. La consideran una amenaza». El estómago de Gustavo se contrajo con miedo. «Están aquí, Óscar. Han estado vigilando la casa. Salgan de ahí inmediatamente», urgió el investigador. «Enviaré refuerzos, pero tardarán al menos 1 hora en llegar. ¿Tienes algún lugar seguro cercano?» «Sí, hay una cabaña de guardabosques a unos kilómetros, en lo profundo del bosque. Elena y yo la usábamos como refugio durante nuestras caminatas». «Perfecto. Diríjanse allí y mantengan el teléfono encendido para que podamos rastrearlos». Gustavo colgó y se dirigió rápidamente a la habitación de Valentina. La niña ya estaba despierta, sentada en la cama con su cuaderno de dibujo. «Buenos días, don», comenzó alegremente, pero se detuvo al ver su expresión. «¿Pasó algo malo?» «Tenemos que hacer un pequeño viaje, Valentina», explicó Gustavo intentando sonar calmado. «Prepara solo lo esencial. Nos vamos en 5 minutos». La niña, acostumbrada a situaciones imprevistas por su vida en las calles, actuó con sorprendente eficiencia. En menos de 3 minutos estaba lista, con una pequeña mochila que contenía un cambio de ropa y su preciado cuaderno. Joaquín había preparado una ruta de escape a través del bosque, evitando los caminos principales. Saldrían por la parte trasera de la propiedad, utilizando un sendero poco visible que se adentraba entre los árboles. «Vamos a caminar un poco por el bosque», explicó Gustavo a Valentina mientras se preparaban para salir. «Será como una aventura, ¿de acuerdo?» La niña asintió, aunque sus ojos revelaban que comprendía la gravedad de la situación. No era la primera vez que tenía que huir de un peligro. Joaquín salió primero, explorando el terreno, mientras Gustavo y Valentina esperaban en la cocina. A través de la ventana podían ver el inicio del sendero, parcialmente oculto por arbustos. «Don Gustavo», susurró Valentina de repente, «hay un hombre entre los árboles». Gustavo se tensó, mirando en la dirección que señalaba la niña. Efectivamente, una figura se movía furtivamente entre la vegetación, acercándose a la posición de Joaquín. «Agáchate, Valentina»,
ordenó en voz baja, llevándola detrás de la isla de la cocina. No hagas ruido. El corazón le latía con fuerza mientras buscaba una salida alternativa. La puerta principal quedaba descartada. Seguramente habría más hombres vigilando. La terraza que daba al lago tampoco era segura. Estarían completamente expuestos. Solo quedaba una opción. El sótano, que tenía una pequeña salida de emergencia, quedaba al lado norte de la propiedad. «Vamos a bajar muy silenciosamente», indicó a Valentina tomándola de la mano. «Hay otra forma de salir». Se deslizaron hacia la puerta del sótano justo cuando escucharon el sonido de cristales rompiéndose en otra parte de la casa. Alguien había entrado por la fuerza. El sótano era un espacio amplio y ordenado que Gustavo utilizaba principalmente como bodega para equipos de pesca y herramientas. La salida de emergencia, una pequeña puerta reforzada, estaba parcialmente oculta tras unas estanterías. «Ayúdame a mover esto», susurró a Valentina, empujando la estantería. Con esfuerzo conjunto, lograron desplazarla lo suficiente para acceder a la puerta. Gustavo giró la manija, pero estaba atascada por falta de uso. Los pasos en el piso superior se hacían más cercanos. Quien fuera que hubiera entrado, estaba registrando sistemáticamente la casa. «Valentina, necesito que te escondas un momento», dijo Gustavo, señalando un armario en la esquina. «No salgas hasta que yo te llame, ¿entendido?» La niña asintió, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero manteniendo la compostura. Se deslizó dentro del armario mientras Gustavo aplicaba toda su fuerza a la puerta oxidada. Finalmente, con un chirrido que le pareció ensordecedor, la puerta cedió. El aire fresco del exterior entró en el sótano, trayendo consigo el aroma a pino y tierra húmeda. «Valentina, ven», llamó en voz baja. La niña salió rápidamente de su escondite y ambos se deslizaron por la estrecha abertura. Se encontraron en un pequeño claro, parcialmente oculto por la vegetación. A pocos metros comenzaba un sendero apenas visible que se adentraba en el bosque. «¿Conoces el camino?», preguntó Valentina, aferrándose a su mano. «Sí, pequeña. Elena y yo lo recorríamos a menudo», respondió Gustavo, sintiendo una extraña conexión con su difunta esposa en ese momento crítico. «Sígueme y trata de pisar donde yo piso, para no dejar huellas claras». Se adentraron en el bosque justo cuando escucharon voces cerca de la casa. Alguien había descubierto que ya no estaban dentro. La cacería había comenzado. El sendero ascendía, gradualmente, alejándose del lago y adentrándose en las zonas más densas del bosque. Gustavo calculaba que la cabaña de guardabosques estaba a unos 3 kilómetros. Una distancia manejable en circunstancias normales, pero desafiante considerando que llevaba a una niña y que posiblemente estaban siendo perseguidos. Valentina avanzaba con sorprendente resistencia, acostumbrada a largas caminatas por las calles de la ciudad. Sus pequeñas piernas se movían con determinación y no se quejaba a pesar del terreno irregular y las ramas bajas que ocasionalmente les arañaban. Después de casi una hora de marcha, se detuvieron brevemente junto a un pequeño arroyo. Valentina bebió agua fresca con sus manos y Gustavo aprovechó para revisar su teléfono. Había un mensaje de Oscar: «Refuerzos en camino, Francisco Cisneros arrestado, resistan». Era una buena noticia, pero no cambiaba su situación inmediata. Los hombres que los perseguían probablemente no sabían que su jefe había sido detenido o no les importaba. Tenían una misión y parecían determinados a cumplirla. «¿Falta mucho?», preguntó Valentina, notando su preocupación. «No, ya estamos cerca», la tranquilizó Gustavo guardando el teléfono. «¿Puedes seguir un poco más?». La niña asintió valientemente, aunque Gustavo notó que empezaba a mostrar signos de cansancio. Sin pensarlo 2 veces, la levantó en brazos. «Así llegaremos más rápido», dijo, sonriéndole. Valentina se aferró a su cuello, sorprendida pero agradecida por el gesto. Gustavo, a pesar de sus 55 años, aún conservaba buena forma física, pero sabía que no podría cargarla durante todo el trayecto restante. Sin embargo, cada minuto ganado era valioso. Continuaron así durante unos 20 minutos.
Más hasta que finalmente divisaron la cabaña entre los árboles. Era una construcción sencilla pero sólida, con paredes de troncos y un techo a dos aguas. Parecía abandonada, pero Gustavo sabía que el departamento forestal la mantenía en condiciones básicas para emergencias. «Ya llegamos», anunció bajando a Valentina con cuidado. «Vamos a descansar aquí hasta que vengan a buscarnos». La puerta estaba cerrada con un candado, pero Gustavo recordaba dónde guardaban la llave de emergencia, bajo una piedra específica cerca de la entrada. Con alivio, comprobó que seguía allí después de tantos años. El interior de la cabaña era austero pero acogedor. Una habitación principal con una chimenea, una mesa rústica con sillas, un par de catres y estanterías con suministros básicos. En un rincón había un pequeño gabinete con un botiquín, linternas y algunos alimentos no perecederos. «Parece la casa de los 7 enanitos», comentó Valentina explorando el lugar con curiosidad renovada. Gustavo sonrió ante la comparación, agradecido por la capacidad de la niña para encontrar maravilla incluso en situaciones difíciles. Aseguró la puerta y revisó las ventanas, todas protegidas con postigos de madera, que cerró desde el interior. «Vamos a quedarnos aquí hasta que Óscar nos avise que es seguro salir», explicó, preparando uno de los catres para que Valentina descansara. «¿Tienes hambre?». La niña asintió y Gustavo improvisó un pequeño almuerzo con las conservas que encontró en el gabinete. Mientras comían galletas con atún, Valentina parecía sumida en sus pensamientos. «Don Gustavo», dijo finalmente, «¿qué va a pasar cuando todo esto termine?». Era la segunda vez que hacía esa pregunta, pero ahora tenía un peso diferente. Ambos habían experimentado juntos momentos, cada peligro real, forjando un vínculo que iba más allá de la gratitud o la compasión. «Creo que ya lo sabes, Valentina», respondió Gustavo con suavidad. «Te lo dije anoche. Quiero que te quedes conmigo. Quiero darte un hogar, educación, seguridad, todo lo que mereces». «¿Como su hija?», preguntó ella, con una mezcla de esperanza y temor al rechazo. «Exactamente como mi hija», confirmó Gustavo, sintiendo que las palabras expresaban una verdad que había estado creciendo en su corazón desde aquel primer encuentro en el 1501 estacionamiento. «Si tú quieres, por supuesto». La sonrisa de Valentina iluminó la pequeña cabaña más que cualquier rayo de sol que pudiera filtrarse por las rendijas de los postigos. «Sí quiero», respondió con sencillez. «Quiero ser su hija». El momento quedó sellado con un abrazo espontáneo que expresaba más que cualquier documento legal o trámite de adopción pudiera jamás formalizar. En medio de la adversidad, habían encontrado lo que ambos necesitaban: una familia. El sol comenzaba a descender cuando un mensaje de Óscar llegó al teléfono de Gustavo. «Zona asegurada. 4 sospechosos detenidos. Pueden salir. Envío ubicación para encuentro». Gustavo sintió un profundo alivio mientras leía las coordenadas adjuntas, un punto en el sendero principal, a menos de 1 kilómetro de la cabaña. Valentina dormía, plácidamente en uno de los catres, exhausta por la tensión y la caminata. Observándola, Gustavo reflexionó sobre los extraordinarios giros que había dado su vida en apenas 5 días. De ser un hombre solitario, centrado exclusivamente en los negocios, ahora se encontraba dispuesto a convertirse en padre de una niña de 11 años. Una transformación que, curiosamente, no le provocaba ningún temor. «Valentina», llamó suavemente, despertándola. «Ya podemos irnos. Han atrapado a los hombres malos». La niña se incorporó, frotándose los ojos con somnolencia. Por un momento pareció desorientada, hasta que la realidad volvió a ella y sonrió al reconocer a Gustavo. «¿Ya se acabó todo?», preguntó esperanzada. «Casi», respondió él, ayudándola a ponerse su pequeña mochila. «Óscar nos está esperando cerca de aquí. Después volveremos a la ciudad, a su casa en las lomas». «A nuestra casa», corrigió Gustavo con una sonrisa. Salieron de la cabaña cuando el bosque comenzaba a teñirse con los tonos dorados del atardecer. Gustavo cerró cuidadosamente la puerta, agradecido por el refugio que les había proporcionado en ese momento crítico. Luego, tomando la mano de Valentina,
Se dirigió hacia el punto de encuentro, siguiendo las indicaciones de su GPS. El sendero descendía suavemente entre pinos y encinos, con ocasionales claros que permitían vislumbrar el lago en la distancia. Valentina parecía haber recuperado toda su energía y caminaba con entusiasmo, señalando pájaros y ardillas que cruzaban su camino. «Cuando vivamos juntos, ¿podríamos venir aquí de vacaciones?», preguntó mientras saltaba sobre un tronco caído. «Me gusta mucho este bosque». «Por supuesto», respondió Gustavo, conmovido por la forma en que la niña ya contemplaba un futuro compartido. «Podríamos venir en verano cuando el lago está más cálido para nadar y quizás construir una casa propia, más acogedora que la otra. ¿Con una habitación solo para mí?». Los ojos de Valentina brillaron ante la perspectiva. «Con la habitación más grande y bonita de toda la casa», prometió Gustavo. «La decoraremos como tú quieras». Continuaron caminando, compartiendo sueños sobre ese futuro que ambos anhelaban, como si el peligro que acababan de enfrentar ya fuera un recuerdo lejano. En un claro del bosque, distinguieron finalmente dos figuras que los esperaban, Óscar y Joaquín. «Don Gustavo», exclamó Joaquín al verlos, visiblemente aliviado. «Gracias a Dios que están bien». Gustavo notó que el guardaespaldas tenía un vendaje en el brazo izquierdo. «¿Qué te pasó?», preguntó preocupado. «Un pequeño desacuerdo con uno de los hombres de Cisneros», respondió Joaquín, restándole importancia. «Nada grave». Óscar, siempre más formal, estrechó la mano de Gustavo con firmeza. «Han sido horas intensas», dijo, mirando alternativamente a Gustavo y Valentina. «Pero tengo excelentes noticias. Francisco Cisneros está bajo custodia, acusado de conspiración, intento de homicidio y corrupción. Su sobrino Alejandro también fue detenido esta tarde. Y Roberto Vega está cooperando plenamente con las autoridades a cambio de una reducción de sentencia». «¿Y mi empresa? ¿Las acusaciones?», preguntó Gustavo. «La Fiscalía ya ha emitido un comunicado aclarando que Mendoza Corporativo fue víctima de una conspiración. Sus abogados están trabajando en la restauración completa de su reputación, pero lo fundamental ya está resuelto». Era más de lo que Gustavo podía esperar. Su nombre sería limpiado, su empresa salvada, y los verdaderos culpables enfrentarían la justicia. «¿Eso significa que ya no tenemos que escondernos?», intervino Valentina, quien había seguido la conversación con atención. Óscar se agachó para quedar a su altura, con una sonrisa amable que suavizaba su rostro habitualmente serio. «Así es, valiente, ya estás a salvo». La niña asintió solemnemente, pero no soltó la mano de Gustavo. El gesto no pasó desapercibido para Óscar, quien intercambió una mirada significativa con el empresario. «Tenemos un auto esperando en el camino principal», explicó el investigador, incorporándose. «Los llevará de regreso a la Ciudad de México cuando estén listos». «Hay una cosa más que quiero hacer antes», dijo Gustavo, mirando hacia el lago que comenzaba a reflejar los colores del atardecer. «Algo importante». 2 horas más tarde, mientras el sol se ponía sobre Valle de Bravo, Gustavo y Valentina se encontraban en un pequeño muelle de madera que se adentraba en el lago. Habían pedido a Óscar y Joaquín que los esperaran en el auto. Necesitaban este momento a solas. El agua se teñía de naranja y púrpura, creando un espectáculo de colores que parecía diseñado especialmente para ellos. Gustavo había traído 2 pequeñas velas flotantes, una tradición que solía compartir con Elena en ocasiones especiales. «En la cultura mexicana hay una bella costumbre», explicó a Valentina, mostrándole las velas. «Cuando queremos marcar un nuevo comienzo o honrar algo importante, enviamos una luz al agua o al cielo, como símbolo de esperanza y renovación». La niña observaba las velas con fascinación. «¿Vamos a hacer eso?». «¿Por qué?». «Porque hoy es un día especial», respondió Gustavo. «Es el día en que decidimos ser una familia». Sacó un pequeño encendedor de su bolsillo y prendió la primera vela, entregándosela a Valentina. «Esta es por tu abuela Josefina, que te cuidó y te enseñó a ser valiente», dijo con suavidad. «Y también por todos los momentos difíciles que has vivido». Al enviarla al agua,
Honramos tu pasado, pero también lo dejamos ir para dar espacio a un nuevo futuro. Valentina tomó la vela con manos temblorosas, entendiendo la profundidad del ritual. Con cuidado, la colocó sobre el agua y la empujó suavemente. La pequeña luz se alejó, meciéndose en las suaves ondas del lago. Gustavo encendió entonces la segunda vela. Y esta es por Elena, mi esposa, que me enseñó el verdadero significado del amor y la familia, dijo con la voz ligeramente quebrada, y también por los años que pasé olvidando lo que realmente importa. Al enviarla, me despido de mi soledad y me comprometo a ser el padre que mereces. Colocó la vela junto a la primera, y ambas luces se alejaron juntas, como si se acompañaran mutuamente en su viaje por el agua oscurecida. Ahora, continuó, Gustavo sacando una tercera vela que había mantenido oculta, esta es la más importante. Es nuestra vela, Valentina. Representa nuestro futuro juntos. La encendió y se la ofreció para que la sostuvieran entre los dos. Con esta luz, prometemos cuidarnos mutuamente, respetarnos, apoyarnos en los momentos difíciles y celebrar los momentos felices. Prometemos hacer una verdadera familia, unidos no por la sangre, sino por el amor y la elección. Valentina, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, asintió solemnemente. «Lo prometo», susurró. Juntos, colocaron la tercera vela en el agua y la observaron alejarse, siguiendo el camino de las otras dos, hasta que las tres formaron un pequeño triángulo de luz flotando en la inmensidad del lago. «Cuando regresemos a la ciudad», dijo Gustavo abrazando a Valentina mientras contemplaban las luces distantes, «comenzaremos los trámites para que la adopción sea oficial. Puede que tome tiempo, habrá muchos papeles y preguntas, pero te prometo que haremos todo lo necesario». «¿Y si algo sale mal?», preguntó Valentina, expresando el temor que había estado guardando. «¿Y si no nos dejan estar juntos?». Gustavo la miró directamente a los ojos, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «Nada ni nadie nos separará, Valentina. Si hay obstáculos, los superaremos juntos. Y recuerda, las promesas que acabamos de hacer son más fuertes que cualquier papel oficial. Ya somos familia aquí», señaló su corazón, «donde realmente importa». El viaje de regreso a la Ciudad de México transcurrió en un ambiente de serena anticipación. Valentina dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Gustavo, mientras él contemplaba las luces de la carretera, pensando en todos los cambios que debería hacer en su vida para convertirse en el padre que esta extraordinaria niña merecía. Llegaron a la mansión de las Lomas pasada la medianoche. Dolores los esperaba despierta, con una cena ligera preparada y la habitación de Valentina lista. La niña, sin embargo, estaba tan exhausta que apenas pudo mantenerse despierta para comer algo antes de que Gustavo la llevara en brazos hasta su cama. «Descansa, pequeña», susurró, arropándola. «Mañana comienza nuestra nueva vida». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Gustavo inició inmediatamente el proceso legal para la adopción de Valentina, contratando a los mejores abogados especializados en derecho familiar. Como esperaban, surgieron complicaciones. El estatus irregular de Valentina en el sistema de 1900 protección infantil, la ausencia de documentación sobre su madre, la necesidad de demostrar la idoneidad de Gustavo como padre adoptivo a pesar de su edad y su exigente carrera. Pero cada obstáculo solo fortalecía su determinación. Gustavo reorganizó completamente sus prioridades profesionales, delegando responsabilidades que antes consideraba intransferibles y reduciendo su jornada laboral para pasar más tiempo con Valentina. Incluso cuando no podía evitar largas reuniones, se aseguraba de que la niña estuviera bien atendida, ya fuera por Dolores, quien había desarrollado un cariño especial por ella, o por tutores privados que comenzaron a ayudarla a ponerse al día con sus estudios. Una semana después de su regreso, Gustavo llevó a Valentina a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. La directora, una antigua amiga de Elena, quedó impresionada por la inteligencia y educación básica de la niña, a pesar de sus años fuera del sistema escolar.
Tiene un potencial extraordinario, especialmente para las matemáticas, comentó, después de una evaluación preliminar. Con apoyo adecuado, podría integrarse al curso regular en menos de un semestre. La noticia llenó de orgullo a Gustavo, quien esa misma tarde llevó a Valentina a comprar todo lo necesario para su educación: libros, cuadernos, uniformes, una mochila de buena calidad y, lo que más ilusión le hizo a la niña, una tableta electrónica para sus estudios. Nunca había tenido tantas cosas nuevas, comentó Valentina maravillada mientras regresaban a casa con el auto lleno de bolsas. Mi abuela siempre decía que lo importante no son las cosas, sino el cariño. Tu abuela tenía razón, respondió Gustavo conmovido por su sabiduría. Estas cosas son solo herramientas para tu futuro. Lo verdaderamente valioso es lo que tú hagas con ellas. La adaptación a su nueva vida no estuvo exenta de desafíos. Valentina, acostumbrada a la libertad de las calles, a veces se sentía abrumada por las reglas y protocolos de su nueva realidad. Algunas noches, Gustavo la encontraba contemplando la ciudad desde su ventana, con una expresión nostálgica que revelaba cuán profundo había sido el impacto de sus experiencias previas. En esos momentos, en lugar de presionarla, simplemente se sentaba a su lado y escuchaba. Valentina le contaba historias sobre su vida en las calles, los amigos que había hecho entre otros niños sin hogar, los pequeños actos de bondad de extraños que le habían dado comida o ropa, los lugares secretos donde se refugiaba cuando llovía, historias que mezclaban la dureza con una sorprendente capacidad para encontrar belleza en las circunstancias más adversas. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas, casi un mes después de su llegada a la mansión, cuando Valentina le hizo una petición especial. Don Gustavo, podríamos visitar a doña Lupe. Debe estar preocupada por mí. La solicitud era perfectamente razonable. En la urgencia de los acontecimientos, nunca habían tenido oportunidad de explicar adecuadamente a la dueña de la fonda qué había sucedido con Valentina. Por supuesto, acordó Gustavo. Iremos mañana mismo. La visita a la pequeña fonda en el centro histórico fue reveladora para Gustavo. Doña Lupe, una mujer robusta de unos 60 años con un delantal siempre impecable, recibió a Valentina con lágrimas de alegría y alivio. «Mi niña, estaba tan preocupada», exclamó abrazándola con fuerza. «Cuando me llamaste aquella noche diciendo que estabas con un señor bueno, casi llamo a la policía. Pero luego Remedios, la cocinera de don Gustavo, me contactó para tranquilizarme. La fonda era un lugar sencillo pero limpio y acogedor, con apenas 6 mesas siempre ocupadas por clientes habituales que disfrutaban de los auténticos sabores de la cocina tradicional mexicana». Gustavo comprendió por qué este lugar había sido un refugio tan importante para Valentina. Se respiraba un ambiente familiar de aceptación sin juicios. «Doña Lupe, quiero agradecerle por todo lo que hizo por Valentina», dijo Gustavo, sinceramente mientras compartían una comida. «Usted la protegió cuando más lo necesitaba». La mujer hizo un gesto desestimando el agradecimiento. «Hice lo que cualquiera con corazón habría hecho. Esta niña es especial, don Gustavo. Tiene luz propia». Durante la visita, Valentina insistió en mostrar a Gustavo todos los lugares significativos de su vida anterior: el rincón de la trastienda donde a veces dormía, la fuente donde había encontrado los documentos del proyecto Quetzal, los puestos del mercado donde algunos vendedores le regalaban fruta madura. Para Gustavo, fue como recorrer un mapa emocional de la supervivencia y resiliencia de la niña. Antes de 1910 despedirse, Gustavo hizo una propuesta a doña Lupe. «Me gustaría ayudarla a expandir su negocio», ofreció. «Este lugar merece ser conocido por más personas». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Agradezco su intención, don Gustavo, pero este lugar es exactamente como debe ser. Grande o pequeño, lo importante es que siga siendo un hogar para quienes lo necesitan». Gustavo asintió, respetando su decisión, pero encontrando otra forma de contribuir. «Entonces, permítame crear un fondo para que pueda seguir ayudando a niños como Valentina».
sin burocracia ni complicaciones, simplemente recursos para que usted los administre como mejor considere. Esta propuesta fue aceptada con gratitud. Nacía así la primera iniciativa de lo que más tarde se convertiría en la Fundación Valentina, dedicada a ofrecer oportunidades educativas y de desarrollo a niños en situación vulnerable. En los meses siguientes, mientras el proceso de adopción avanzaba lentamente por los canales legales, la relación entre Gustavo y Valentina se profundizó naturalmente. Ella comenzó a asistir regularmente a la escuela, donde su inteligencia y determinación pronto la convirtieron en una estudiante destacada, especialmente en matemáticas y ciencias. Él reorganizó su empresa, implementando cambios que había postergado durante años, delegando responsabilidades y creando una estructura que le permitía estar presente para su futura hija. Un domingo por la mañana, casi 6 meses después del día en que Valentina lo salvó en aquel estacionamiento, Gustavo la llevó al panteón donde descansaba Elena. Era la primera vez que visitaba la tumba de su esposa desde que la niña había entrado en su vida. «Quiero presentarte a alguien muy especial», dijo Gustavo hablando hacia la lápida de mármol mientras sostenía la mano de Valentina. «Se llama Valentina y ha cambiado mi vida de formas que nunca imaginé. Creo que te habría encantado conocerla, Elena. Tiene tu misma fuerza y bondad». Valentina, respetuosa y conmovida, colocó un pequeño ramo de flores junto a la fotografía de Elena que adornaba la tumba. «Gracias por cuidar de don Gustavo». «Ya antes», dijo con simplicidad, «ahora yo lo cuidaré también». Fue un momento de comunión silenciosa entre los tres, una familia unida más allá de las barreras del tiempo y las circunstancias. Esa misma tarde, de regreso en casa, Gustavo recibió la llamada que habían estado esperando durante meses. Sus abogados confirmaban que la audiencia final para la adopción había sido programada. En menos de 2 semanas, Valentina sería legalmente su hija. La noticia merecía una celebración. Improvisaron una pequeña fiesta con la ayuda de Dolores y Remedios, quienes prepararon los platillos favoritos de Valentina. Incluso invitaron a doña Lupe, quien llegó cargada de pan dulce y abrazos efusivos. «Hay algo que quiero preguntarte, Valentina», dijo Gustavo durante la cena, cuando todos compartían anécdotas y risas. «Después de la adopción, oficialmente serás Valentina Mendoza. Pero si quisieras mantener tu apellido original como segundo apellido, para honrar a tu familia, lo entendería perfectamente». La niña reflexionó seriamente sobre la propuesta, con esa expresión concentrada que Gustavo había aprendido a reconocer cuando enfrentaba decisiones importantes. «Me gustaría ser Valentina Ramírez Mendoza», decidió finalmente. «Así llevaré conmigo a mi abuela y a mi madre, pero también seré parte de mi nueva familia». La sabiduría de su respuesta impresionó a todos los presentes. Esta niña, que había sobrevivido a condiciones que habrían quebrado a muchos adultos, poseía una comprensión intuitiva sobre la importancia de honrar tanto sus raíces como su futuro. La audiencia de adopción fue un trámite sorprendentemente sencillo después de meses de preparativos legales. El juez, impresionado por el expediente y por el evidente vínculo entre Gustavo y Valentina, aprobó la adopción sin reservas. Cuando pronunció las palabras oficiales que los convertían legalmente en padre e hija, Gustavo sintió una emoción que superaba cualquier éxito profesional que hubiera experimentado. «Felicidades, Valentina Ramírez Mendoza», dijo el juez, sonriendo a la niña. «Y felicidades a usted también, don Gustavo. Creo que ambos han encontrado exactamente lo que necesitaban». La celebración posterior fue íntima pero significativa. Mauricio, el hijo biológico de Gustavo, había regresado de Europa específicamente para la ocasión, mostrando una faceta más madura y receptiva que sorprendió gratamente a su padre. La relación entre Mauricio y Valentina, inicialmente cautelosa, floreció rápidamente cuando descubrieron intereses comunes en la música y los videojuegos. «Siempre quise una hermana menor», confesó Mauricio a su padre durante la fiesta. «Alguien a quien molestar un poco, pero sobre todo a quien proteger».
Nunca es tarde para ser el hermano mayor que ella merece, respondió Gustavo, conmovido por este inesperado giro positivo. Un año después del día en que Valentina salvó a Gustavo con un palo de escoba roto, la vida de ambos se había transformado en formas que ninguno habría podido imaginar. La niña de las calles ahora era una estudiante, destacada en uno de los mejores colegios de México, con amigos, actividades extracurriculares y la seguridad de un hogar amoroso. El empresario solitario había encontrado un propósito que trascendía las cifras y los contratos, redescubriendo la alegría de vivir a través de los ojos de su hija adoptiva. La Fundación Valentina, nacida de aquella conversación con doña Lupe, se había convertido en una importante iniciativa que ya había cambiado las vidas de decenas de niños en situación similar. Gustavo había encontrado una forma de combinar su talento para los negocios con un genuino deseo de retribuir, inspirado por la extraordinaria niña que ahora llevaba su apellido. En Valle de Bravo, la prometida casa nueva junto al lago estaba casi terminada. Diseñada con aportaciones de toda la familia, incluía un espacio especial para Valentina, una habitación con ventanales que daban al agua y estanterías para su creciente colección de libros. Sería su refugio de vacaciones, el lugar donde celebrarían aniversarios y construirían nuevos recuerdos. Una tarde de domingo, mientras Valentina ayudaba a Gustavo a organizar su despacho en casa, encontraron el viejo palo de escoba roto que ella había usado aquel día fatídico. Gustavo lo había guardado cuidadosamente, como recordatorio del momento que cambió sus vidas. ¿Sabes qué deberíamos hacer con esto?, sugirió Valentina, sosteniendo el improvisado instrumento de rescate. Enmarcarlo y ponerlo en la pared con una placa que diga: «A veces las cosas más simples pueden cambiar el mundo». Gustavo sonrió, maravillado una vez más por la sabiduría natural de su hija. «Es una idea perfecta», concordó. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Con un simple gesto de valentía, cambiaste mi mundo para siempre. Se abrazaron en silencio, padre e hija unidos por circunstancias extraordinarias, pero sostenidos por el amor más auténtico. Aquel que nace no de la obligación o la sangre, sino de la elección mutua y el reconocimiento del valor del otro. Afuera, el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México con una luz dorada, símbolo perfecto de la segunda oportunidad que ambos habían recibido. Una niña que encontró finalmente su hogar. Un hombre que redescubrió el verdadero significado de la familia, y entre ellos un vínculo forjado en el momento más inesperado, que demostraba que a veces los encuentros más improbables son precisamente los que estaban destinados a ser.